Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Ayer por fin rompimos la línea bajista principal, algo muy importante. Nos chocamos con la resistencia de los 78.738, que es la resistencia horizontal que nos falta por superar. A partir de ahí no tiene muchas resistencias hasta la zona de 85.000. Es verdad que ahora estamos en una situación difícil para avanzar porque están los índices de bolsa prácticamente en máximos. Fijaros, el SP 500 lleva ahí 4 días en esa zona máxima y está retrocediendo en el día de hoy. También tenemos al petróleo subiendo por encima de $104. Eso no ayuda, evidentemente. No ayuda a que esté la bolsa alta porque puede haber una corrección. No ayuda a que el precio del petróleo esté alto porque no es bueno para los mercados. Pero aún así, pues hemos sido capaces de romper la línea bajista y eso es positivo y puede darnos un plus para igual desmarcarnos un poco del resto de mercados, que bueno, pues como veis no están tan bien algunos de ellos. Por ejemplo, estamos viendo cómo está bajando bastante los metales preciosos ahora mismo. Y bueno, a ver si Bitcoin pues consolida esta ruptura de la línea. Quizás tengamos alguna corrección en los próximos días. Ya digo que ahora mismo está complicado teniendo la bolsa en máximos y el petróleo por encima de 104. Es complicado seguir avanzando desde este punto, pero quizás una corrección de los mercados y un nuevo impulso pues nos podría llevar a niveles superiores en el medio plazo. De todas formas, como digo, lo importante es haber roto la línea bajista, lo importante es que hemos hecho una figura de suelo y lo importante es poco a poco ir avanzando, aunque no lo hagamos tan rápido como a todos nos gustaría. A todos nos gustaría que tras romper la línea bajista se fuese rápido hacia los 100.000, pero eso no va a ocurrir. Entonces tenemos que tener los pies en el suelo igualmente, igual que los hemos tenido cuando estaba en situaciones peores. Pues ahora pues lo mismo, aguantar, esperar a que poco a poco el mercado empiece a consolidarse en esta zona, esperar a que el petróleo vuelva a caer por debajo de los 100 y se acerque a los 90, y eso seguramente que nos ayudará a que rompamos la siguiente resistencia, que son los 78.738. El suelo es muy similar al suelo que hicimos en el 2018-2019, suelo de mercado. Ahora os voy a sacar una imagen para compararlos, para que veáis. La última parte del doble suelo es muy parecida al que hizo en aquella ocasión. Estamos hablando de esta zona de aquí. Esto que hizo en el 2019, finales de 2018, principios de 2019, cuando salió del mercado bajista de aquella época, esa figura es muy similar a lo que estamos haciendo actualmente. Fijaros, muy similar. Ahora para que lo veamos, voy a pasar a otro gráfico que no tengo tantas líneas. Esto es lo que estamos haciendo. Y esto es lo que hicimos en aquel momento. Esta es la imagen de lo que hicimos cuando estábamos en 3.000 y pico haciendo ese suelo. Fijaros que esto es muy similar lo que ha hecho. Muy similar la figura, un doble suelo también igualmente. Viene de una caída brusca, fijaros la caída brusca de la que venía desde los 6.000 cayendo hasta los 3.200. Aquí también caída brusca, un rebote, que aquí se queda más corto en este caso, aquí sube un poquito más, cae un poquito más, aquí no cayó más. Digamos que esta última fase de aquí, vamos a ver si me deja dibujar un segundo. Esta última caída, digamos, que no llega a marcar mínimo, corresponde más o menos con este movimiento de aquí, ¿vale? Voy a marcarlo en rojo mejor para que se vea. Corresponde a esto, ¿vale? Este último tramo. Después viene la recuperación, que aquí también hace dos picos, un pico, dos picos, aquí también hace lo mismo, un pico, dos picos, en este caso el segundo es más alto, aquí es más bajo, pero bueno, es similar. Y después viene este tramo que es idéntico, idéntico. Fijaros aquí cómo hace un pequeño hombro, cabeza, hombro invertido, sube y rompe ligeramente esta zona. Aquí también un pequeño hombro, cabeza, hombro invertido, sube y rompe esta zona ligeramente, se va para abajo y rompe definitivamente. Y aquí está haciendo lo mismo. Rompe ligeramente, se va para abajo otra vez y rompe. Aquí tarda más días en romper, como veis, pero rompe y se va para arriba. ¿Vale? Aquí no vamos a subir así.
porque esto era otra época, en la época en la que la volatilidad era altísima, aquí no vamos a hacer eso seguramente, pero estamos haciendo la misma figura de suelo que en aquella época, la misma, exactamente. Con sus cosas por la guerra aquí en medio, no es exactamente igual, pero la segunda parte es idéntica. A partir de este punto, a partir de aquí, esto es igual, igual. Mismo comportamiento, mismo patrón, mismo todo. ¿Vale? Así que eso es lo que tenemos, eso es lo que está haciendo. Voy a borrar esto de aquí del gráfico. Y como digo, lo importante ahora es que consolide esa ruptura. Puede que corrijamos, puede que bajemos a apoyarnos en esta línea, puede incluso que bajemos a la zona de los 74.900 otra vez, o incluso a los 72.800. No hay problema. Seguramente podría corregir hasta esos niveles porque la línea de tendencia evidentemente va bajando durante los días. Entonces puede volver a apoyarse ahí. Pero lo importante es que ya está hecha la figura de suelo y que aunque en el corto plazo tomemos un pequeño retroceso para coger impulso, el siguiente movimiento nos llevará hacia niveles superiores, ¿vale? Así que la ruptura ya está hecha, solamente necesitamos, como digo, que el mercado se calme un poco, que el petróleo vuelva a caer, que las bolsas hayan tenido una corrección lo suficientemente sana como para que vuelvan a coger impulso otra vez y eso nos dará las posibilidades de romper esa zona de los 78.738. Bien, ¿qué más? Vamos a mirar las diferentes temporalidades. De momento el gráfico semanal va muy bien. Vela semanal rompiendo la línea bajista. A ver cómo termina el domingo. Es importante también que esta vela el domingo termine como está ahora o mejor, para que la ruptura sea también en el semanal claramente. Porque si no rompen el semanal, pues puede demorarse más las subidas posteriores, ¿no? Pero si rompen el semanal, la semana siguiente, pues puede volver a la carga y puede volver a atacar las resistencias. Gráfico diario, ya lo hemos visto, ruptura clara, está corrigiendo un poquito en el día de hoy, no hemos sido capaces de pasar la resistencia horizontal, es difícil pasarla de la primera y teniendo en cuenta que las bolsas están en máximos, porque para eso necesitamos que las bolsas vuelvan a tener otro impulso por encima de los máximos y con el petróleo en 104, lo cual pues es complicado, ¿vale? Es complicado en esta situación que las bolsas puedan seguir subiendo fácilmente. Y en el gráfico horario pues tenemos esa corrección en las últimas horas tras chocar con la resistencia que teníamos dibujada ahí también de los 79.200 en gráfico horario, 79.220 y se está yendo para abajo ahora mismo en las últimas horas, como veis. Trazaríamos aquí también una línea bajista por el gráfico horario, porque si somos capaces de superar en algún momento en el día de hoy esta línea bajista, pues podríamos volver otra vez hacia la zona de los máximos de ayer, ¿vale? Pero ahora mismo estamos en corrección. Hay que tener dibujada esa línea e ir vigilando lo que pasa a lo largo del día. Podríamos desmarcarnos del resto de mercados, no lo sé. Es difícil, ya digo, las bolsas no están bien, están corrigiendo en el día de hoy. Estamos con una caída del 0,66%, perdón, del 0,60% en el SP500, pero bueno, todavía queda mucha jornada, podría darse la vuelta, no lo sé. Todo depende, ya digo, de cómo se comporte también el petróleo. Está subiendo estos últimos días y hasta que no afloje, las bolsas están un poquito con cautela, como es normal también, ¿no? Pero bueno, parece que la guerra pues se ha pausado. Los países de alrededor supongo que volverán a la actividad. Hay complicaciones, sigue habiendo complicaciones en el estrecho de Hormuz seguramente y no está claro que vayamos a llegar a un acuerdo pronto, pero por lo menos ahora mismo no hay ataques y parece ser que se quiere llegar a un acuerdo. Están muy lejos las posturas, pero seguramente vamos a tener bastantes semanas en las que habrá tiras y aflojas, pero no en el campo de batalla, no en el campo bélico, ¿no? O por lo menos eso parece, ¿no? Con lo cual las cosas pues se han calmado un poco en lo bélico, pero no en lo financiero porque el petróleo sigue estando caro porque puede haber ciertos países que no tengan acceso fácil a petróleo, ¿no? Porque ahora mismo pues hay mucho petróleo retenido en esa zona y por lo tanto pues por eso está el precio como está, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa ahora es que Bitcoin ha roto la tendencia bajista, que ha hecho una figura de suelo y que en el medio largo plazo pues subirá. Le costará mucho, como ya hemos dicho, meses,
consolidar por encima de esa zona del suelo, pero una vez que consolide esa zona del suelo, pues poco a poco irá para arriba. No será como en aquella ocasión que subió en vertical, con este escape fortísimo, no será igual. No estamos en una situación en la que la volatilidad sea tan alta como en aquella época. Si hubiéramos estado en aquella época, pues sí, hubiera sido una subida espectacular. Pero estamos en otra época y ya no podemos mirar a las espectacularidades que hacía en el pasado, ni en subidas ni en bajadas. Y el precio irá subiendo más moderadamente y, y nos tenemos que empezar a acostumbrar a eso. MicroStrategy, por cierto, comportamiento muy positivo también. Seguramente Michael Saylor esté comprando estos días bastante, porque además tiene la posibilidad de vender acciones a precios altos. Con lo cual, las compras que haga vendiendo acciones son mejores porque no implican ningún pago de ningún interés, como cuando las compra con preferentes, ¿vale? Entonces, todo lo que sea también que suba MicroStrategy mucho, también es bueno para Bitcoin, porque se retroalimentan una a otra, ¿vale? Dicho esto, vamos a repasar un poquito las altcoins. La dominancia está en 60,61, tremendo. Tremendo también lo que está haciendo la dominancia de Bitcoin de nuevo. Muchas personas que no... Bueno, la mayoría del mercado yo creo que ya se ha dado cuenta, aunque con mucho dolor, se han dado cuenta de que las altcoins la mayoría no valen para nada. Con mucho dolor porque ha sido perdiendo mucho dinero. Recordad que desde el año 2023, no sé cuántas veces las personas que se han querido aprovechar del mercado y de la gente del desconocimiento de la gente y del suyo propio, porque también seguramente muchos lo hacían por desconocimiento y simplemente para aprovecharse de la situación, se ha proclamado no sé cuántas all season desde el 2023. Mucha gente ha perdido ahí todo el dinero. Todo. Hay gente que no se va a poder recuperar nunca de esa situación. Y aquí lo hemos advertido un montón de veces. Hemos intentado que esto no le ocurra a muchas personas, pero al final la gente no quiere... O sea, cuando tienen ya una opinión hecha, les da igual lo que les digas. Les da igual los razonamientos que hagas, que ellos tienen ya su opinión y no quieren cambiar esa opinión, da igual. O sea, mucha gente ha perdido dinero metiéndose en altcoins porque no han querido escuchar. No han querido escuchar al que le estaba diciendo que ahí no se metiesen, que eso era puro humo, ¿no? Ahora mucha gente se ha dado cuenta. Seguramente algunos todavía volverán a caer en el siguiente ciclo. Todavía hay gente que piensa que las altcoins son algo. Habrá movimientos especulativos, seguro. Habrá altcoins con las que se gane dinero, seguro. Pero el 99,9% harán que la gente vuelva a perder dinero en el futuro. Lo malo es que mucha gente volverá a creer que tienen valor, cuando el 99,9% no valen nada, ¿vale? Pero bueno, por lo menos este ciclo, que no hemos tenido alza especulativa, ha servido para que la gente se dé cuenta de que no se puede coger atajos. No se pueden coger atajos. Si coges atajos, al final vas a caer en una trampa. Tarde o temprano vas a caer en una trampa. Puede que en algún momento te creas que estás avanzando más rápido, pero solo para caer más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, el mercado está comportándose mucho mejor en cuanto a dominancia que los ciclos anteriores. Fijaros cómo estamos. Esto fue la locura del ciclo anterior, 2021. Bajada de dominancia de Bitcoin porque no hacían más que subir porquerías de altcoins, ¿vale? Y en esta ocasión, como veis, nos hemos mantenido firmes en torno al 60%. Recuerdo todavía no hace mucho que había gente que cuando decíamos nosotros que la dominancia se mantendría por arriba, había gente que todavía nos llamaba de todo, diciendo que la dominancia iba a caer al 40%, que eso de que no iba a caer la dominancia, que era una tontería. Bueno, pues ya veis, ¿no? Dominancia en 60,6%. Y cuanto más alta esté, más sano es el mercado. ¿Vale?
No quiere decir que haya alguna altcoin que tenga algo de valor. Las de los exchange evidentemente tienen utilidad. Los exchange se utilizan, por lo tanto, si se utiliza el token para cosas que se hacen en los exchange, tienen cierto valor. Y las que se utilicen para contratos inteligentes tendrán cierto valor, pero no se pueden comparar con el valor que tiene Bitcoin, porque es la única que es realmente descentralizada. Y la palabra es, o sea, y la clave es esa, es descentralizada, ya está. Solo por eso es mejor que todo lo demás. Solo por eso ya es mejor que todo lo demás. No tiene comparación. Cualquier cosa que esté controlada por una persona o una fundación es no le llega la suela del zapato a Bitcoin. Solo por eso. Solo os tenéis que fijar alrededor lo que ocurre con las personas. ¿Qué es lo que ocurre con las personas? ¿Qué es lo que ocurre en todos los países con los políticos? Siempre que hay alguien al mando que sea una persona, las cosas van a peor. Siempre terminan yendo a peor. Incluso aunque tengas al mejor presidente del mundo, como puede ser en El Salvador, cuando se vaya Bukele, ¿qué va a pasar? Siempre que hay personas detrás, siempre que hay personas detrás, ya la confianza tiene que ser en esa persona. Y si esa persona falla, y fallan, siempre acaban fallando por el poder y por el dinero, las cosas van a peor. Y así es lo que pasa en las altcoins también, ¿vale? Pero en Bitcoin no. Esa es la diferencia clave, ¿vale? Bien, vamos a repasar una a las que vamos viendo estos días. AVE cayendo un 2%, ya sabéis que ha tenido un hackeo importante y por eso se ha ido para abajo. La gente ha perdido confianza también en las finanzas descentralizadas. No sé, el dinero fácil al final siempre tiene algún problema. Siempre tiene algún problema el dinero fácil. Cardano también cayendo y por debajo de los mínimos anteriores. No tiene tampoco mucho futuro, ya lo hemos comentado varias veces. BGB de momento no rebota, pero parece haber encontrado una zona de suelo. BNB ayer perdió los mínimos anteriores, está queriendo recuperar, pero también ha sido castigada las últimas semanas. Tampoco pasan por su mejor momento los exchange, claro. Hasta que no recupere el mercado, aunque tienen utilidad, si se utilizan poco los exchange, tienen menos utilidad que cuando se utilizan mucho. Cuando se utilicen mucho otra vez, pues volverán a tener más utilidad, volverán a subir de precio. Ethereum cayendo fuerte también estos últimos días. Se habían mantenido fuertes, sobre todo porque estaban diciendo que estaban trabajando para ser resistentes a la tecnología postcuántica, ¿vale? A los ordenadores cuánticos. Pero claro, eh, se han dado cuenta que cualquiera puede hacer algo resistente postcuántico. Bitcoin también puede hacerlo. El problema de que no lo haga Bitcoin es porque no lo quieren hacer precipitadamente, porque la amenaza es lejana y no quieren tomar una decisión porque no hay acuerdo para esa decisión. No es que no haya acuerdo en no poner algo que le haga resistente contra los ordenadores cuánticos, en eso sí están de acuerdo. No saben qué hacer con las monedas que están perdidas. No saben si bloquearlas definitivamente. Hay propuestas para bloquearlas definitivamente y hay una solución para contrarrestar los ordenadores cuánticos en Bitcoin. Hay una solución ya, que se podría implementar ya, mañana. Un BIP, no sé cuánto. Una solución ya. Pero esa solución implicaría que esas monedas tendrían un plazo de no sé si son 5 años para migrarlas a billeteras que soporte esa nueva actualización que sería resistente a ordenadores cuánticos. O sea, ya existe la solución. Solo que hay algunas personas que piensan que esas monedas no se deberían congelar. Esa es la falta de acuerdo. No es que no haya ya tecnología postcuántica. Entonces, claro, la gente se ha dado cuenta de eso y ya no es una ventaja lo que estaban cotizando en Ethereum y por eso le había llevado a mantenerse ahí arriba, ¿no? Y está perdiendo bastante contra Bitcoin en el día de hoy, ¿vale? A pesar de que aún así es de las que todavía mantiene un gráfico medio decente, porque las otras están totalmente desahuciadas como ya hemos visto, ¿no?
Solana cayendo un 0,80, también por debajo de los mínimos anteriores, muy lejos ya de la zona de los 0,001178 y bajando. Y sigue bajando. Tron sube un 0,47%, también ha perdido la línea de tendencia y va hacia abajo. XRP baja un 0,23%, otra vez en los mínimos, incidiendo en caídas mayores también con respecto a Bitcoin. Aquí, claro, aquí es lo mismo de siempre. La gente ve que contra el dólar no cae y se quedan tan tranquilos porque no miran el gráfico contra Bitcoin. Estás perdiendo por no tener Bitcoin y tener esta moneda. Aunque en dólares parezca que no cae, porque lo miras en dólares, no cae. Pero da igual, está cayendo contra Bitcoin. Estás perdiendo la oportunidad de no estar en Bitcoin. Por estar aquí que va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. ¿Vale? Y seguirá cayendo. Porque como os digo, hay personas detrás. Y aquí no hay nada. Este proyecto está hueco. Todas las promesas esas que hacían los influencers son mentiras. Ya lo desmentimos aquí en un vídeo. ¿Vale? ZK subiendo un 0,60, rebota un poquito, pero todavía el soporte está más abajo, así que no nos podemos estar seguros de que ese es el punto mínimo. Y nada, volvemos a Bitcoin. Vamos a ver cómo lo dejamos. 77.513. La jornada no parece que vaya a ser positiva de momento, a menos que a la tarde seamos capaces de darle la vuelta a esa vela del SP500, pero no sé, la cosa no pinta demasiado bien. Pero si somos capaces de darle la vuelta a esa vela, o si de repente el petróleo cae de 100 otra vez, porque yo qué sé, alguna noticia que venga de Oriente Medio, avances en las negociaciones, el estrecho se abre, lo que sea, alguna cosa de ese estilo, pues sí que nos daría un pequeño impulso y podríamos atacar de nuevo los 78.738. Pero si no lo atacamos esta semana, muy probablemente la semana que viene sí que estaremos en disposición de atacarlo porque habría habido seguramente alguna corrección durante el fin de semana, como este fin de semana pasado, y después tendríamos opción de volver a ir hacia arriba seguramente, pero ya veremos a ver. Desde luego Bitcoin está en una disposición muy óptima para que si la bolsa se estanca unos días, poderse desmarcar al alza. Está en posición óptima. Solamente superar esa zona de 78.738 le daría un impulso grande porque no tiene resistencias hasta la zona de 85.000. Entonces, el que no tenga resistencia hasta esa zona puede hacer que los stops se rompan muy rápidamente. Los stops de los cortos, que como decíamos ayer todavía había muchos cortos, no sé cuántos se habrán roto en el día de ayer, pero todavía no hemos visto todo. O sea, aquí había un convencimiento casi absoluto en que tenía que bajar más. Y eso es eh, una cantidad de cortos bárbaros en el mercado. Y todavía creo que sigue habiendo esa confianza en que el mercado va a bajar. Con lo cual siguen abriéndose cortos incluso ahora mismo seguramente. Entonces, en vez de reducirse esas posiciones, se reducen por los que se liquidan, pero se vuelven a abrir posiciones cortas otra vez. Es decir, la gente no está convencida de que se va para arriba el mercado. Y eso hace más posible que se vaya para arriba. Porque más gente se abre cortos, más se van a romper. En el contado va a seguir comprando MicroStrategy. No me sorprendería que esta semana que viene nos anuncie otra compra de otros 15.000 o 20.000 bitcoins. Y eso hace mella. Porque está comprando en el contado. Y en el contado solo hay 21 millones de bitcoin. En futuros puede haber tropecientos mil futuros. ¿Vale? Porque estás jugando una apuesta contra otra persona. Y apuestas puede haber más de 21 millones de apuestas. Estás apostando contra otra persona que si va a subir o va a bajar un activo. Pero en el contado solo hay 21 millones y si MicroStrategy va quitando de esos 21 millones, cuando haya una demanda de gente que quiera comprar bitcoins en el contado, no se va a encontrar con la oferta. Y el precio va a tener que subir sí o sí. Y las apuestas de futuros, pues los que estén apostando a la baja serán perdedoras. ¿Vale? Así que nada, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.